Hola, buenas noches a todos y a todas. Agradecerles su presencia a este acto de homenaje al doctor Andrés Orizada a 9 años de su fallecimiento. Este homenaje está organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la carrera de Derecho, la carrera de Comunicación Social y la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. No hubiera sido posible este acto sin el apoyo de la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Cecilia Localá. Con este inicio vamos a pasar al uso de la palabra con el programa que hemos preparado, que van a estar a cargo de la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNSA, la doctora Cecilia Localá. ¿Aquí quieres comentar? A mí es más cómodo. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo quiero saludar a la esposa de don Andrés, a la familia, a los hermanos, a su hija, a toda su familia, a nuestro director de carrera, el doctor Hernán Clavel, a nuestro invitado que está en la testera, y a todas y todos ustedes que nos hemos congregado y a quienes están en las redes sociales para recordar a nuestro querido don Andrés Orizada. Yo he tenido el privilegio de no solamente haber trabajado con don Andrés, sino haber tenido una relación de amistad y de intercambio de criterios durante muchos años. Yo recuerdo las tardes en el Hotel Presidente con un cafecito, con don Andrés, con Carlos Dervic, que también estaba presente, generalmente estábamos los tres, algunas veces venían otros colegas, otros compañeros, para intercambiar criterios. Y en ese intercambio de criterios he recogido personalmente muchas enseñanzas. Considero que es muy importante este homenaje. Un día como hoy se nos ha ido don Andrés, pero es importante recordar su vida y su obra y transmitir a nuestras jóvenes generaciones. El que conozcan quién fue, qué hizo y qué legado nos dejó en la historia de nuestra Bolivia Andrés Orizada. Y lo que yo quiero recoger ahora es a un Andrés Solís, defensor de la riqueza natural, defensor de Bolivia a partir de esa defensa intransigente de los hidrocarburos, del medio ambiente y de todo lo que es riqueza natural en Bolivia. No podemos olvidar obras tan importantes como La fortuna del presidente, donde ya nos hace una rememoranza histórica de lo que ha sido en nuestra historia, entre comillas, la venta
de esa riqueza natural, de nuestros hidrocarburos. No podemos olvidar su investigación y su aporte sobre el enclaustramiento marítimo. No podemos olvidar su aporte sobre las aguas del Silala. Considero yo que es una de las investigaciones más importantes. Y ni qué decir su paso por la gestión pública cuando es nombrado ministro de Hidrocarburos en el primer periodo del gobierno de don Evo Morales. Un primer momento en que antes de su aceptación al gobierno de Evo Morales, antes de su aceptación de ser ministro, había sido parte con otros compañeros, donde lo he podido ver de cerca su destacada labor, parte de la propuesta de la nacionalización de los hidrocarburos. Pero en su mirada nacionalizadora estaba también el hecho de que tenía que realizarse las auditorías al cumplimiento de los contratos de capitalización, cuánto nos debían a Bolivia y a los bolivianos las empresas transnacionales que habían ido explotando sistemáticamente toda nuestra riqueza hidrocarburífera. Y así lo manda ese decreto del 1 de mayo. Entonces, el aporte histórico de don Andrés Solís, con su visión nacionalista, que muchas veces personalmente se lo he cuestionado en algunos sentidos, y él me ha cuestionado, por ejemplo, mi sujeción a lo plurinacional y a las 36 lenguas, a los 36 idiomas. Era uno de los temas que nos unía en la charla, en el aporte, en el recoger ideas, en el intercambiar ideas. Pero vuelvo a aquella gran labor como ministro de hidrocarburos. Lo primero que hace es mandar a hacer las auditorías de los megacampos, las auditorías de aquellos actos de las transnacionales que mandaba el decreto de nacionalización con el aporte invalorable de don Andrés Solís Rada. Y se hace ese estudio, y se hace esas auditorías, que en algún momento fueron publicadas en un solo lugar, hora 25. Ese aporte nos expresaba con rigurosidad, hasta científica, diría yo, los daños que se habían hecho al pueblo boliviano y al Estado boliviano por las empresas transnacionales, pues ni siquiera había el cumplimiento cabal de los contratos de capitalización. Se debía impuestos, había hechos que podían ser fácilmente tipificados, inclusive como delito, porque hubo evasión impositiva, hubo incumplimiento de pagos regulatorios y otros. Lamentablemente, esas auditorías fueron archivadas y no se la tomaron en cuenta en lo que tenía que ser las políticas de la defensa legal del Estado. Y cuando quisimos rememorar esas auditorías, nos dijeron que habíamos cometido delito. Pero ese aporte de don Andrés Solís Rada se queda en las páginas de la historia de Bolivia y en una nacionalización
fallida en mi concepto. Otro aporte invalorable es uno de los últimos legados que nos deja. 2 tomos en que las investigaciones, el pensamiento y la obra de don Andrés Solís están recopiladas. Una obra que nos habla magistralmente de las ideologías en Bolivia, de la historia del movimiento obrero, de la historia de nuestra Bolivia. Esa obra, esos 2 tomos que yo había pedido a Eduardo, que podamos tenerlas para nuestra biblioteca, para que nuestros jóvenes estudiantes puedan leer, puedan estudiar. Es uno, creo yo, y me dirá la familia si estoy equivocada, uno de los últimos aportes a la historia de nuestra Bolivia. Aquí está, La luz en el túnel, el tomo 1 y el tomo 2, donde se refiere precisamente, inclusive, a las tendencias, a las discusiones ideológicas que han estado presentes a lo largo de la historia y fundamentalmente de la izquierda nacional. Es decir, que don Andrés Solís Rada es un personaje de nuestra historia que obligatoriamente quienes se están formando, diría yo, desde la escuela, desde la secundaria y por supuesto en la formación universitaria, es de obligatoriedad en su conocimiento. Sus obras tienen que ser leídas, releídas y estudiadas por nuestros jóvenes y por todos nosotros. Y cuando digo releídas, es que al volver a leer en la propia experiencia personal, encontramos siempre nuevos aportes. El revisar, por ejemplo, La fortuna del presidente. En una de sus últimas ediciones encontramos nuevas investigaciones, nuevos aportes que están plasmando el cómo era en su rigurosidad don Andrés Solís Rada. Mi homenaje, no tengo nada más que decir. Mi agradecimiento eterno, y he tenido la dicha de decírselo personalmente, mi agradecimiento a su ejemplo como profesional, como un ser humano íntegro, y mi agradecimiento por todas sus enseñanzas. Cuando me ha tocado trabajar muy cerca de él, precisamente en el Ministerio de Hidrocarburos, me he llevado ese grato ejemplo de honestidad y de integridad plena. Su legado es un legado para nuestra generación, para las generaciones que vienen, y va a permanecer a lo largo de la enseñanza y de la formación de miles y de miles de bolivianas y de bolivianos. Nuestro homenaje a don Andrés, que está en este momento entre nosotros, seguramente feliz de vernos reunidos acá y de ver a todos quienes están en las redes sociales. Muchísimas gracias, y gracias a su familia, gracias Eduardo por esta iniciativa. Muchas gracias. Ahora vamos a tener las palabras
de la hija de Andrés Solís, que actualmente es docente en la Universidad de Charlotte en Carolina del Norte. Entonces vamos a tenerla en la sede. Sí. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, pero enseguida va a aparecer la imagen. Un segundito, por favor. Ahora sí, adelante, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero empezar este tiempo que me ha sido concedido agradeciendo a los organizadores del evento, en particular a Eduardo Paz, director de la carrera de Sociología de la UNSA. Es un honor además compartir esta tercera con personalidades y catedráticos de las carreras de Derecho, Ciencias Políticas y Comunicación Social. Agradezco la posibilidad de hacer este homenaje en mi rol como historiadora, pero principalmente como hija de Andrés Solís Rada. Este reconocimiento me llena de orgullo, no solo por el cariño que despierta su memoria, sino también porque refleja la vigencia de sus ideas en la vida pública del país. La Universidad Mayor de San Andrés, con su tradición crítica y su aporte intelectual al pensamiento boliviano, constituye un escenario que mi padre valoraba profundamente. Estoy convencida de que él había visto este acto no solo un homenaje personal, sino un espacio de diálogo con las nuevas generaciones, que son quienes tienen en sus manos la responsabilidad de repensar los destinos de Bolivia. Andrés Solís fue periodista, abogado, congresista, senador, ministro de hidrocarburos, pero ninguno de estos cargos representó para él un simple trabajo de oficina. Fueron su vida misma, la esencia de lo que era y a lo que se dedicó con entrega absoluta. Como hija, recuerdo que todos estábamos sometidos a su disciplina, marcada por los noticieros de las 7 de la mañana y del mediodía, su voraz lectura de periódicos de lunes a lunes, su seguimiento constante de la producción literaria boliviana. Andrés Solís fue un intelectual a tiempo completo, de esas personas que parecen tener 48 horas en el día. Detrás de cada uno de esos cargos, había un hombre convencido de que la política era ante todo un servicio al país. No concebía la escritura de un artículo, el análisis de coyuntura o la intervención parlamentaria como actos aislados, sino como parte de una lucha más amplia por la soberanía y la lucha por los recursos naturales. Su obsesión por la información no respondía a una simple curiosidad profesional, era la manera en que buscaba comprender Bolivia en su complejidad y transmitir a los demás la urgencia de actuar. Para quienes lo conocimos de cerca, nos enseñó que el compromiso intelectual y político no admite pausas, que pensar y actuar por Bolivia era una tarea de todos los días. Posiblemente por mi sesgo de historiadora, cuando se produjo la idea de hacer este homenaje, empecé a revisar los libros más antiguos, los primeros escritos de mi papá, y me pareció que uno de los libros que representaba de mejor manera el pensamiento de Andrés Solís y también la continuidad de una tradición crítica nacionalista boliviana era El gas en el destino nacional, fíjense ese título, publicado en 1984 en pleno contexto de la crisis del ODP. Aunque publicado hace más de 4 décadas, el libro conserva una vigencia sorprendente por las tesis que propone y por la centralidad que el gas natural sigue teniendo en la vida política y económica del país. Este texto puede leerse como una continuación del clásico El petróleo en Bolivia de Sergio Almaraz, quien diseccionó la política petrolera de los años 50 a partir de la aprobación del afamado o tal vez infame Código Davenport de 1956. Un código, como ustedes se acordarán, escrito literalmente desde un bufete norteamericano que se caracterizó por implementar una de las legislaciones más rígidas, liberales
que cualquier gobierno latinoamericano hubiera implementado en la región. En este libro, Almaraz denunciaba el rol del MNR en privatizar una industria que el gobierno de David Toro había nacionalizado en el año 1937. Así como Almaraz denunció el rol del MNR en la entrega de los hidrocarburos en 1956, el gas en el destino nacional de Andrés Solís realiza por una parte un minucioso análisis del proceso de nacionalización del 69, así como de la posterior reprivatización bajo el gobierno de Banzer en 1972. En ese sentido, Andrés Solís recoge esa antorcha crítica y la proyecta hacia un nuevo ciclo histórico. El libro se inscribe en una tradición boliviana y latinoamericana, que defiende los recursos naturales como patrimonio colectivo y base para la soberanía nacional. Es una tradición encarnada en autores como Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Algunos de ellos, de hecho, comentaron o apoyaron el trabajo de Andrés Solís en su momento. Y en ese sentido, me gustaría compartir en este libro que estaba revisando, yo no sé si ustedes pueden ver, acá es una foto muy linda del entonces jefe de redacción de hoy, Andrés Solís Rada, con el entonces ministro de Minería y Hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz. La otra cosa que me pareció muy linda de encontrar fue un comentario de Augusto Céspedes, del autor clásico de Sangre de Mestizos, de Metal del Diablo, haciendo un comentario sobre las notas del periódico de Andrés Solís. Y se las voy a leer. Augusto Céspedes dice, es una cita: mi columna alcanza solo a llamar la atención sobre el curso didáctico que representan los artículos de Solís Rada, en la vana esperanza de que la juventud que nutre sus ideas políticas en manuales de teorías universales se tome un respiro de cultura nacional leyendo este profesor de realidades bolivianas. Fue una nota publicada en el periódico Hoy en diciembre de 1983. Me parece que hay 4 tesis centrales en este libro que les estoy hablando, El gas en el destino nacional, que son importantes para la década del 80, pero igualmente importantes para hoy, que es lo que me gustaría compartir con ustedes. La primera tesis es que el gas no es un recurso ni abundante ni renovable. Contrario a la visión de quienes durante el gobierno de Banzer firmaron acuerdos de exportación sin cautela, Solís advertía que Bolivia no poseía reservas gasíferas tan vastas como se creía. La urgencia por vender sin planificación ni verificación técnica, sin tener en cuenta números confiables, podía hipotecar el futuro del país. En concreto, criticaba que el general Hugo Banzer Suárez hubiera comprometido al Brasil la venta de 240 millones de pies cúbicos, sin haber trazado una política energética. Peor aún, denuncia también que 6 años más tarde, el año 78, el general Juan Pereda, alguien que estuvo en el poder por menos de 5 meses, compromete al Brasil la venta de 400 millones de pies cúbicos con la misma irresponsabilidad que Banzer. Pero luego Andrés Solís sigue esta línea de análisis y analiza que en febrero del 84, esto ya bajo el paraguas de la democracia, Hernán Siles Suazo ratifica con idénticas omisiones los acuerdos de Banzer y Pereda, a pesar de saber que las reservas cuantificadas eran insuficientes para industrializar el país y al mismo tiempo venderlas al Brasil. Entonces, esa es la tesis, la primera tesis. La segunda cosa que hace Solís en este libro es defender la nacionalización del 69. Liderada por el general Alfredo Obando y ejecutada por el entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo que dice Solís es que esta nacionalización fue, y cito, la medida antiimperialista más profunda de la historia de Bolivia.
Y lo que pasa es que los críticos de la nacionalización de ese momento, del 69, criticaban el monto que Bolivia había pagado por la nacionalización. Y Solís dice, es cierto, el país pagó 58 millones de dólares a las empresas extranjeras por esa expropiación. Sin embargo, la nacionalización permite recuperar al país recursos que están por encima de más de los 3.600 millones de dólares, ¿no? La tercera tesis, que es igualmente vigente hoy día, es el tema de la industrialización como parte de un horizonte económico. En lugar de limitarse a exportar gas sin valor agregado, Bolivia debía usar sus recursos para desarrollar una industria nacional. La venta de gas en bruto solo reproducía el rol colonial del país como proveedor de materias primas. La verdadera soberanía, sostenía Solís, pasaba por transformar el gas en una palanca para el desarrollo interno. Un tema, por ejemplo, una tesis que él desarrollaría luego con mayor amplitud en el libro del modelo endógeno. Finalmente, la cuarta tesis que Solís sostiene es que él es muy crítico de lo que él llama una democracia tutelada o una democracia incompleta. Solís fue tan crítico del gobierno dictatorial de Banzer como del gobierno de la UDP de Siles Suazo, al que acusaba de consolidar acuerdos económicos con Brasil que convertían a Bolivia en una simple proveedora de recursos baratos. A su juicio, se trataba de una democracia incompleta, incapaz de conquistar una verdadera independencia económica para el país. El título del libro, como lo habrán notado, no podía ser ni más elocuente ni más pertinente. Hoy, cuando el ciclo del gas parece llegar a su fin y Bolivia enfrenta una profunda crisis económica y política, la advertencia de Solís resuena con fuerza. El gas marcó el destino del proyecto político del MAS y su agotamiento, lo que nos obliga a repensar los fundamentos de nuestra economía y nuestra soberanía. Lo que mi padre señaló hace años se confirma hoy. Un modelo basado en la exportación de gas natural sin industrialización no puede sostener indefinidamente ni la economía ni el proyecto político que lo acompaña. Su obra nos interpela con urgencia, recordándonos que la verdadera soberanía exige diversificar nuestra matriz productiva. En general, me parece que Andrés Solís ha sido recordado, como decía la doctora Cecilia Rocabado, como un nacionalista, y de hecho el texto que les presentaba y que les compartía hoy día justamente hablaba de la importancia que tuvo en su pensamiento la defensa de los recursos naturales. Sin embargo, sería injusto reducirlo únicamente a esa faceta. Me interesa finalmente recordar su profundo carácter latinoamericanista. Uno de los sesgos que veo en nuestras publicaciones en Bolivia, justamente ahora que se celebraba el bicentenario, es el de pensarnos casi exclusivamente en clave nacional, mirando hacia adentro y olvidando los vínculos más amplios. Pensar Bolivia solo en términos locales o estrictamente nacionales supone dejar de lado las transformaciones regionales y las dinámicas mundiales que nos atraviesan. Andrés Solís, en cambio, fue un destacado intelectual latinoamericano que pugnaba por la soberanía de América Latina vis-a-vis el poder político y económico del norte global. Una muestra clara de su carácter latinoamericanista fue la revista Patria Grande, una publicación que dirigió y sostuvo durante décadas con enorme esfuerzo colectivo. Parte de este esfuerzo colectivo fue, por ejemplo, Eduardo Paz. Esta revista comenzó a circular en 1984, el mismo año en que apareció el gas en el destino nacional, y se convirtió en un espacio clave para debatir los grandes temas del continente: las dictaduras del Cono Sur, la revolución sandinista, la deuda externa, las políticas de Washington, entre otros. Se trataba de un proyecto editorial que buscaba articular las luchas de los pueblos latinoamericanos y crear un horizonte común de resistencia y emancipación.
Entonces, para mí es importante que rescatemos de Andrés Solís, para nuestra propia lectura de la realidad nacional, tanto la vertiente nacional como la vertiente latinoamericana. Solo entendiendo esa doble dimensión podremos valorar en su justa medida la riqueza de su legado intelectual y político. Muchas gracias. Gracias a Carmen por su participación. Ahora vamos a invitar al docente de Comunicación Social de la UNCI, periodista Miguel Pinto Pará, un estudioso de los temas del periodismo y historia del periodismo en Bolivia. Gracias, Eduardo. ¿Escucha? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, un saludo a Cecilia Locavado, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA. En segundo lugar, también al director de la carrera de Derecho, a Hernán Clavel, a Eduardo Paz, que me ha invitado a este evento, director de Sociología, y a Carmen Solís, que nos ve a la distancia, hija de don Andrés Solís Rosario. En primer lugar, quisiera manifestar que para mí es un honor estar en este evento. Lastimosamente no he podido estar el último día que nos abandonó don Andrés, hubiera querido estar, pero estábamos en un viaje fuera del país. Yo les voy a contar un poco el contexto en un minuto rápidamente de mi exposición. Yo no lo conocí directamente el año 2000 a don Andrés, sino lo conocí por un escrito. Yo he sido secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa de La Paz entre el 99 y el 2001. Y en un pintado que había en nuestra federación, el albañil nos pide aprovisionar de periódico, ¿no? Y un secretario que teníamos le da los periódicos para hacer la pintura, y en eso yo quedo y veo que eran unos periódicos antiguos. Y reviso los periódicos y veo que este periódico se llama Prensa, Semanario Prensa. Lo que había sucedido es que nuestro secretario, como no conocía nada de historia, había sacado la colección completa de prensa para entregarle al albañil. Entonces, agarro el texto, le digo, hay que volver a ordenar, me ordenas todo, me vi que no había empezado a pintar todavía el albañil, ha vuelto a ordenar, hemos guardado todos los números, tenemos todos los números, lo hemos hecho empastar y lo tenemos en la federación. Entonces, los días en que tenía libre en la federación, cuando no había conflictos, me puse a leer el periódico y me encontré con el director, que es Andrés Solís. Como les digo, no lo conocía por televisión, por letra, etcétera, etcétera. Nunca lo conocí directamente, ¿no? Alguna vez nos hemos encontrado en un evento, pero ya no participaba de los congresos de la prensa. Entonces, decidí hacer lo más difícil que es hacer aquí en Bolivia, investigar las razones de ese periódico. Y hoy se ha vuelto uno de mis objetos de estudio porque estoy continuando ahora con el 71, eso era el 70, el 71, estoy haciendo la cooperativización del diario. Y cada vez que me entero algo de Andrés, yo estoy muy atento a las fotografías, a las cosas, ¿no es cierto?, que se dan. Y agradezco por haberme invitado, y con esto acabo esta introducción, porque me ha dado posibilidad también de meterme esta semana entera en la hemeroteca, ¿no? Y tenía un trabajo pendiente, una cosa que él me recalcaba, ¿no?, cuando nos reuníamos justamente en el café del Hotel Presidente. Yo me he reunido durante 2 años para hacer este trabajo de investigación con él, ¿no? 5 de la tarde, cafecito puntual, humeante, ¿no? Purito era el café, los cafés cortitos, y nos tomábamos el café, y más que entrevistas en realidad, imagínense, era el 2000, más que entrevistas en realidad eran debates políticos.
¿no? Él estaba en la línea de convencerme y meterme en la izquierda nacional latinoamericana que él postulado. No me dejé, ¿no? Porque peleábamos de varias cosas, era muy conflictivo el tema, ¿no? Yo estaba en otra línea, él estaba en otra línea, pero los debates siempre han sido muy ricos. Entonces, desde el 2000 hasta el 2003 más o menos, tuvimos esta amistad. Eran entrevistas que cada rato me hacía pagar la grabadora, ¿no? Yo quería sacar la entrevista y me decía, no, te voy a contar esto, pero esto no lo vas a presentar, no me lo vas a mostrar, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la conducta de don Andrés. Y al final grababa 5 minutos y nos quedábamos debatiendo hora y media, 2 horas en el café, ¿no? Más bien que él pagaba siempre el café, ¿no? Se evitaba que lo pague, ¿no? Decía, no, yo voy a pagar, etc. Ahora sí. Yo he titulado mi exposición, que va a durar 15 minutitos, Andrés Solís, el Quijote que desafió al poder, y lo que voy a sacar, mostrarles más o menos, es la parte desconocida del periodista Andrés Solís Rada. Esto está como parte de la investigación que estoy realizando, y bueno, esta es la oportunidad para presentar un adelanto de investigación. Vamos con el próximo, por favor. Van a tener 3 partes, 5 minutos cada parte. Andrés Solís Rada, el reportero, participación en Clarín Internacional, que esta es la parte más importante que voy a desarrollar. Y la tercera parte, fundador del semanario Prensa, que lo voy a hacer una pasada rápida, ¿no? Lo que les he contado la anécdota, porque justamente traigo un ejemplar del libro. Tengo 3, ahora voy a tener 2, pero lo voy a dejar también en la biblioteca para que más o menos se enteren. He presentado la investigación del semanario Prensa, que lo tengo acá y lo voy a dejar en la biblioteca para quienes están interesados. Bueno, no hay más ejemplares. Entonces son las 3 partes. Vamos con la primera, por favor. Andrés Solís Rada, el reportero. Vamos con la siguiente. Bueno. Esta foto, una serie de fotos en realidad han sido publicados en el periódico Life en 1963, ¿no? Y este periodista yanqui que viene aquí a Bolivia a hacer una investigación, seguro periodística, ¿no? Se ha ocupado de tomar fotos de este tipo y presenta, ¿no? Así rápidamente algunas fotos. Y en ellas nos encontramos con una reunión en 1963, es un conflicto minero, ¿no? En pleno gobierno de Víctor Paz el Tensoro, es casi uno de los últimos conflictos mineros. Y ahora pueden ver a Domitila Chungara en la reunión, está con la flechita, ¿no? El padre, ¿no? Y la federación, y seguro que es una reunión más grande también con varios dirigentes mineros, dirigentes políticos, ¿no? Vamos con otra. Es la misma reunión, es Simón Reyes, y allá lo pueden ver sentadito, ¿no? Todavía no era un líder político ni nada, pero aparece en la fotografía, es don Andrés, más o menos con sus 23 años, jovencito. La pregunta, ¿qué hacía en esa reunión Andrés Solís Rada? Por lo que él me contó, me dijo, yo empecé en el periódico El Diario, ¿no? Y me dice, yo he visto, Miguel, en una entrevista que tuvimos junto con Coco Manto, en la entrevista colectiva que hice con Coco Manto, con Juan Carlos Salazar, que todavía lo tenemos vivo, ¿no? Y con Andrés, él en esa entrevista colectiva que dura más o menos 1 hora, él al final dice, yo les voy a contar, ¿no? Lo que ha pasado con Lechín en el diario. Ya yo me entero que había trabajado en el diario. No tengo el dato si es del 63, es más adelante, pero él era parte de la redacción del diario. Y ahí es una revelación interesante, ¿no? Dice, apague la grabadora otra vez, igual que lo que el presidente, ¿no? Apague la grabadora, todos tranquilos, dice, les voy a contar. Yo trabajaba en el diario y ahí vi cómo se complotaba primero contra el gobierno del MNR y también vi cómo se complotaba, ¿no? Contra los gobiernos progresistas cuando estaban en el diario. Entraban y salían militares. Incluso, dice, ¿no? Conocí a algunos militares que después van a ser golpistas, ¿no? A Lloroa, Miranda, ¿no? Que entraban al periódico El Diario, hablaban con el director, hacían reuniones tardes enteras
y complotaban, según él, complotaban contra el orden que en ese momento estaba. Entonces, él tiene una tesis que yo no la puedo demostrar, pero se las develo hoy. Él me dice: Miguel, Juan Lechín Oquendo jugaba a dos bandos. Y eso me consta, me dice, porque aquí se reunía con el sector de derecha y después aparecía en la COP, ¿no es cierto?, cambiando de posición. Ese dato es importante porque don Andrés siempre se ha enfrentado con Juan Lechín, ¿no? Desde ese momento empieza su pugna, con ese dato revelador, porque lo ve él personalmente como periodista entrando al diario. Entonces, esta del 63 es importante, ¿no? Ya lo tenemos al Andrés de 23 años, consciente, ya haciendo la labor política. Vamos con la otra. Aquí tenemos al Andrés, miren esa mirada, es la misma foto en la reunión con Domitila Chuncara, en el mismo padrecito. Vamos con la otra, voy a ir acelerando esto. Y aquí miren esa mirada, ¿no? Atenta a don Simón Reyes, que era uno de los máximos dirigentes de la Federación de Mineros, de la poderosa Federación de Mineros, ¿no? Que es igual publicada por este periodista. Vamos más adelante. En la misma colección de este fotógrafo, ahí lo ven a Lechín, ahí está Simón Reyes. Esa es una radio, por si acaso, ¿no? No es una tostadora de pan. Es una radio, ¿no es cierto? Para los que no conocen, ahora solo conocen el internet, ¿no? Están escuchando atentamente el conflicto, lo que está ocurriendo. Esta foto igual es valiosísima, es importante. Vamos más adelante. Aquí tenemos el 64, que también es la resistencia, es la caída ya del MNR, de Víctor Paz Estensoro, en noviembre, y esta es la resistencia que también está en esa foto, que no lo voy a comentar. Vamos más adelante. Esta foto me parece muy particular, que es la del reportero del diario, ¿no? Que la conseguí de un compañero, ¿no? Fotógrafo. No está muy clarita, pero sí de alguna manera nos muestra, ¿no?, al periodista de calle, ¿no?, antes de que ingrese al periódico Hoy. Yo tengo la tesis de que esto es cuando trabajaba en el diario. Vamos. Aquí están periodistas: Juan Carlos Salazar, Regis Debray, estamos hablando del 67, la llegada del Che, y es en esa coyuntura cuando también Andrés Solís se integra a la revista Clarín Internacional, que es lo que esta semana he revisado muy atentamente. Vamos con el siguiente. Entonces, aquí me voy a concentrar unos 5 minutitos, que es Clarín Internacional. ¿Cuál ha sido el rol, la participación de don Andrés en Clarín Internacional? Vamos, la otra, por favor. En esta revista está su primer artículo firmado que yo he encontrado del joven Andrés Solís Rana. No se asuste, no es él el que publica La Paz de Noche, no, ese no eran sus temas. Eso solamente es la tapa, ¿no es cierto?, de la revista. Vamos a la otra. En realidad, en esta revista publica este artículo. Es su primer artículo que he encontrado, firmado por él: Universidad privada desencadena contienda ideológica. Por lo que he leído, el artículo tiene mucho que ver con la creación de la Universidad Católica y en defensa de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Este artículo, ¿no es cierto?, es completo, está firmado por él, muestra el debate, qué se está haciendo, ¿no? Allá tiene sus posiciones, si se dan cuenta, ideológicas, ¿no?, que después va a continuar para adelante lo que nos ha contado la hija y la señora decana. Vamos con otra, por favor. El segundo artículo está en la revista 49, porque son 49 las que hemos revisado, ¿no? Miren, la revista es bien interesante. Los soldados de la guerra del estaño se llama esta revista. Vamos a la otra, por favor. Y aquí vamos a encontrarnos con un artículo que yo creo que va a marcar la tendencia ideológica, la posición investigativa del periodista Andrés Solís Rana. Miren ese título: Pugna de Aramayo y el Estado por 70.000 kilos de oro. Y ahí está la firma de don Andrés Solís Rana.
Es un artículo más o menos de 4 páginas, muy bien trabajado. Y aquí yo creo que está la raíz de lo que va a ser después el texto, ¿no? La fortuna del presidente, que para quienes lo han leído es un texto pero valiosísimo, histórico, central para entender no solo a Andrés Olivada, sino entender cómo, ¿no? Estos magnates del estaño, magnates del oro y ahora magnates del litio se apropian y se van a apropiar de nuestras riquezas. Creo que es un ejemplo que debemos tomar muy en cuenta. Aquí estas cosas, ¿no? En este tipo de acuerdos. Y esto está publicando en 1967, ojo, ya está el Che Guevara en Bolivia. Yo tengo la tesis, que la voy a demostrar, porque hemos hecho entrevistas también, de que el joven Andrés Olivada ha militado en el Ejército de Liberación Nacional, junto con un grupo de periodistas. Y esto es de muy buena fuente, de gente que ha militado en el pero eso lo vamos a trabajar después, eso es parte de otra investigación. Vamos con el siguiente. ¿Con quiénes ha trabajado en Clarín Internacional? ¿De dónde vienen estas ideas? Aquí lo ven al joven, ¿no? No tan joven, pero joven para esa época, Augusto Céspedes, que era periodista también de Clarín Internacional. Aquí vemos a una dignísima periodista que todavía la tenemos viva, ¿no? Doña Edita Albarracín, mamá de varios periodistas, Juan Carlos Marañón, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha sido igual una partícipe, ¿no es cierto?, de esta revista que es trascendental. Este es mi objeto de estudio, la revista es mi objeto de estudio que algún rato lo desarrollaré. Vamos. Miren, trabajaba con 2 mujeres, Aidita Albarracín y Mary Flores, que eran 2 de las pocas periodistas que existían en ese entonces. El oficio era de varones. Pero ya en Clarín Internacional hay 2 compañeras que escriben consecutivamente. Y miren ese titular, ¿no? Que hace que lo que está haciendo esta periodista, ¿no? La guerrilla, ¿no? Loyola en la cárcel, la guerrilla antes que el amor es el título, ¿no? Una entrevista con Loyola Guzmán, que también aquí conocemos, ¿no? Vamos, la otra, por favor. Aquí se presenta lo que era la revista, el debate político. Y también como parte de la revista lo tenemos a don René Zabaleta Mercado. Era también periodista de Clarín Internacional. Aquí está el debate en el cual entra. Vamos con otra. Y lastimosamente, también en la revista, en el número 50, 51, si no me equivoco, ¿no? Lastimosamente Sergio Almaraz, que se vuelve director de Clarín Internacional, fallece y se hace cargo de la revista su esposa. Aquí está el homenaje, y el homenaje también está hecho por René Zabaleta Mercado, a quien conoce. Vamos, por favor, la próxima. A ver, aquí una conclusión rápida. Yo creo que el nido ideológico donde se forjó don Andrés Olivada es el Clarín Internacional. Yo me imagino esas reuniones de periodistas con René Zabaleta Mercado, con el Augusto Céspedes, ¿no? La Edita Albarracín, Almaraz. ¿Qué cosas habrán hablado en esas reuniones para hacer esta revista? ¿Cómo habrán sido? Habrán sido como esos cafés que acostumbraban estos que se quedaban 3, 4 horas debatiendo para ver cuál va a ser la tapa de la revista, cuál va a ser la nota de la semana, etcétera, etcétera. Yo me imagino a don Andrés ahí aprendiendo de todo lado, ¿no? Y aquí quizás está toda esta ideología de la izquierda nacional latinoamericana que después le va a acompañar por la radio, ¿no? Con esto yo me meto ahora a la tercera parte, que es la fundación, el fundador del semanario Prensa, que le voy a pedir que me pase la otra diapositiva, por favor. Aquí es, don Andrés es director del periódico Hoy, ahí está el centro, vamos más adelante. Aquí se convierte como jefe de redacción del periódico Hoy. Aquí miren, está en Andas.
En abril del 69 la oposición gana la elección en el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz. Vamos a otra. Aquí su toma de posesión el 10 de mayo de 1969, acompañado del presidente, ¿no? en el Sindicato de la Prensa. Vámonos adelante. Y en esas fotos también he encontrado, obviamente ya lo ha contado su hija, la estrecha relación que tiene con otro gran intelectual que es Marcelo Quiroga. Vamos con otra. Quisiera concentrar un minutito aquí. Don Andrés, junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz y Bailey, otro periodista destacado, hacen un decreto, todavía que los periodistas los recordamos. Se llama el decreto del 19 de febrero de 1970. Dos cosas importantes en este decreto: descanso dominical para los periodistas y la posibilidad de que los periodistas el lunes publiquen de manera exclusiva el semanario Prensa del cual les conté cuando inicié mi conversación. Era el único periódico que podía salir los lunes, no podía salir ningún otro. Además, el lunes era una buena tirada porque era el deportivo que la gente compraba los lunes del domingo, y obviamente el periódico se vendía como pan caliente, ¿no? Sus tirajes han llegado hasta 50.000 ejemplares, imagínense, ¿no? Del periódico del semanario Prensa y del Sindicato de la Prensa. Y los fundadores, los que han constituido este decreto, son los tres. Y ahora pasamos a la otra. Esta es la redacción, miren, este es el Sindicato de la Prensa, esta foto también es histórica. Ahí están los periodistas, está Pajarito Sandoval, amigo también íntimo de don Andrés Solís, trabajando. Vamos con la otra. Aquí tenemos trabajando en el Sindicato de la Prensa del semanario Prensa. Vamos a otra. Aquí está, esta es la imprenta de La Nación, que le prestan a al Sindicato de la Prensa para hacer el semanario. Miren, ahí están los que hacían el semanario Prensa. Vamos adelante. Y este es el primer número. Este es el que me encontré, ¿no es cierto?, en los pies prácticamente del albañil, ¿no? Este es el primer número, periódico valiosísimo, que ha sido un objeto de estudio que está en el libro, que les voy a dejar. Vamos adelante. Y otro momento clave que ha tenido Andrés, y yo creo que es su primer documento político importante. Él me cuenta, dice: en realidad en Cochabamba el primer día del Congreso de la Federación de la Prensa Nacional, dice, y sabemos eso, ¿no? El primer día del Congreso generalmente es fácil, ¿no? Pero el único que no se fue a farrear fue don Andrés, porque durante toda la noche se queda haciendo la propuesta política, el documento político, y esto es de su autoría. Y no lo dice él. Yo he constatado con otros periodistas y dicen, evidentemente, sí, él ha sido quien ha hecho el documento, nos ha facilitado el trabajo, nosotros nos divertimos toda la noche, y al día siguiente nos hemos venido a probarnos el documento. Aquí está toda la posición ideológica de la izquierda nacional latinoamericana, que había aprendido con Sergio Almaraz, René Zabaleta, etcétera, que les he contado. Vamos a otro. Ya como dirigente, el Sindicato de la Prensa participa en las marchas del 1 de mayo. Esta es una foto de la época. Vamos con otra. Vamos con otra prueba. Y una primera gran participación política es en el 4º Congreso de la Central Obrera Boliviana, donde se aprueba la conocida tesis socialista de la COP, ¿no? Ahí está Andrés, con radialistas, está Cuevas, y los otros también son conocidos, ¿no?, periodistas. Vamos con otra. Aquí está participando, y esta participación es importante porque aquí está develando y está cuestionando la posible reelección de Juan Lechino Oquendo a la Central Obrera Boliviana. La Federación del Sindicato de la Prensa se opone, por lo que les he contado, ¿no es cierto?, contra Juan Lechino Oquendo. El sindicato se vuelve en un centro político, ¿no?, ejecutivo, todos los periodistas empiezan a madurar en esa época. Vamos a la otra. Y aquí quisiera concentrarme igual un minutito, el último, porque es la última parte. Este es el último número del semanario Prensa que
permite a don Andrés Solís Rada pisar la cárcel. Y les cuento rápidamente lo que él me contó. Saca este periódico, ¿no? Lo hace sin fuente, denuncia que se va a perpetrar un golpe contra el gobierno de Obando, ¿no? Están comprometidos Miranda, está comprometido Ayoroa y ya el pequeño Vance, ¿no? Que ya está también complotando en ese momento. Eso va a ser suave. Él lo denuncia y cuando sale esto, los golpistas dicen que revele su fuente. Es una mentira. Pero sabemos que en el periodismo, primero morir antes que revelar nuestra fuente, porque tenemos que cuidar a nuestras fuentes, y él va a la cárcel, porque no revela su fuente. Vamos por otra. Lo mandan, se cierra el periódico, se clausura su último número, meten a la cárcel a don Andrés, y la Federación de la Prensa hace 2 días de marcha. Este es el primer día de marcha, vamos con otra, y este es el segundo día de marcha. Si ustedes se conocen, ahí van a escoger varios periodistas, pero debajo de prensa del cartel hay uno que está de costado, es el padre Iribarne, ¿no? En su etapa revolucionaria, ¿no? Cuando compartía con los periodistas revolucionarios esta posición. Vamos con otra, este es el segundo día de marcha. Aquí lo ven a Coco Manto al centro, y aquí se da un acto, uno de los actos más sobresalientes de la prensa boliviana en ese momento. Yo creo que de toda la historia de la prensa boliviana. 20 periodistas se reúnen en la federación, en el sindicato de la prensa, en el local que ustedes conocen en la Cancero, hacen asamblea y deciden ingresar a la cárcel para respaldar a Andrés Solís. Entran como visita y a las 6 de la tarde, más o menos, cuando tienen que salir todos, ellos se ocultan, ¿sí? En los lugares ahí en la cárcel de San Pedro y se declaran, con ayuda de la prensa, con la transmisión de Radio Altiplano, etcétera, etcétera, se declaran ellos, ¿no?, también encarcelados en respaldo, ¿no es cierto?, de Andrés Solís. Al final los sacan al día siguiente porque ponen maleantes, los quieren matar, los cuestionan, la policía se sale, dice que hay un motín, etcétera, etcétera, una serie de cosas, pero tampoco se trata ese momento histórico. Vamos con otra. Y finalmente, todo esto, y con esto concluye esta diapositiva, finalmente, don Andrés, junto con una pleyade de periodistas, junto con una pleyade también de gente joven revolucionaria de fines de la década del 60 y del 70, permite una de las coyunturas más importantes que ha tenido, creo, para mí, la historia boliviana del siglo XX, que es el gobierno de Torres, donde se dan una serie de acontecimientos y para el lado periodístico se da la famosa cooperativización del diario que hasta hoy no ha sido investigada y espero en algún momento estudiar ese trabajo. El resultado de esta gran movilización de todos los periodistas de manera unánime por reivindicar la tesis socialista del Cuarto Congreso ha tenido mucho que ver con Andrés Solís Rada. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos a Miguel, creo que ha sido un trabajo valiosísimo para tener un retrato de Andrés en ese periodo y sus primeras experiencias en la prensa, ¿no? En el programa ahora me corresponde hacer algunas reflexiones en torno a Andrés Solís Rada. Y claro, tomando en cuenta que ya hemos escuchado un importante aporte de la señora decana, Cecilia Rocamado,
de Carmen y de Miguel, ¿no? Yo voy a hacer algunas apreciaciones respecto a algunas facetas de Andrés, ¿no? Creo que la presencia aquí de todos nosotros y a través de las redes también estamos, ¿no?, sintiendo ya, ¿no?, todo aquello que Andrés Solís Rada sentía, producía, generaba, y que en gran medida este homenaje, ¿no?, en la Facultad de Derecho tiene también una otra importancia. Él se formó como profesional en las aulas de la Facultad de Derecho, ¿no?, entre los años 59 y 63, 64. ¿no? Y que aquí en la universidad fue donde se forjó, ¿no?, en la lucha universitaria, fue dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, y algunas de las fotos que mostraba Miguel tienen relación con eso. Cuando está con Simón Reyes, cuando está el representante del Vaticano, ¿no?, era un momento en que se produjo una huelga de hambre, se habían tomado rehenes a unos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en siglo XX, y era imprescindible hacer una negociación. Y es el representante del Vaticano que convoca la reunión. Y por eso está Simón Reyes, y Andrés Solís está en representación de la CUT, junto, y aquí viendo las fotos, para también referencias de Miguel, está Jorge Ágreda, que era el ejecutivo de la CUT y que era representante de la democracia cristiana en ese momento, que era la organización más fuerte en el ámbito universitario. Y está también otro dirigente, abogado, como es Ramiro Loza Calderón, ¿no?, que tenía más bien una trayectoria en la línea de Falange Socialista Boliviana. Era una CUP, ¿no?, en la que participaba, en este caso, la democracia cristiana, el Falange Socialista Boliviana, y Andrés Solís, que estaba más vinculado en ese momento a la juventud del Partido Comunista. Y participaban como dirigentes en este diálogo, en esta negociación, para poder solucionar un problema que había llevado a la huelga y que había generado un conflicto muy fuerte en Bolivia. Ahora, esa su trayectoria universitaria también va marcando varios de las facetas que posteriormente vamos a ver en Andrés. Porque inmediatamente Andrés Solís, y él lo va a señalar, cuando ya correspondía a la posibilidad de ser parte del Partido Comunista, él dice: yo me aplacé de pasar de la juventud al Partido Comunista. Y es un periodo en que ya tiene una relación directa con Sergio Almaraz. Sergio Almaraz, que había, ¿no?, roto con el Partido Comunista de haberlo fundado y de haber producido el petróleo en Bolivia, ¿no?, y ya producía también una revista famosa en la época, que es la revista Praxis, que Sergio Almaraz, ¿no?, organizaba para escuchar y tener distintas versiones desde la perspectiva de izquierda del nacionalismo, que estaba en la fase de caída del MNR como gobierno. Entonces, ahí surge, ¿no?, esta tarea que aborda Andrés de trabajar efectivamente en el diario como reportero del diario. Y ahí estuvo un par de años y ya comenzaba a proyectarse en el ámbito tanto de la política como del periodismo a mayor profundidad. Es el primer director de un periódico que fue una revolución en ese momento, que fue el periódico Hoy, que a diferencia de Presencia o del diario de la época, era un tabloide, y era el primer tabloide a color, y que salía de manera diaria con un suplemento deportivo importantísimo. Y es ahí donde se reúne un equipo de periodistas muy importante de esa generación, y que van a ir apuntando a lo que va a ser
luego el sindicato de la prensa. Pero en ese marco de conocer a Sergio Almaraz, conoce también, y es importante en la formación y en la visión que va a adquirir Andrés Solís, a Adolfo Perelman. Adolfo Perelman, un trotskista argentino de la Izquierda Nacional Argentina, que había migrado a Bolivia el año 52, en la revolución del 52, para participar activamente en la revolución. Él junto a su hermano fueron los fundadores de un famoso sindicato argentino que es la Unión de Metalúrgicos de Argentina, que es hasta hoy una de las más poderosas organizaciones sindicales. Y Adolfo Perelman, junto con su hermano, habían fundado ese sindicato. Y cuando Adolfo veía esta revolución en Bolivia, se viene a Bolivia. ¿Y qué hace en Bolivia Adolfo Perelman? Va a ser el director de la revista que sacaba la Central Obrera Boliviana, que era la revista Rebelión, ¿no? De ese periodo de auge de la revolución y de las grandes transformaciones en Bolivia. Y Perelman se queda en Bolivia y hace amistad con Almaraz, y Almaraz va a ir tomando también esta línea de la izquierda nacional latinoamericana, y Andrés ingresa en ese equipo. Entonces, Almaraz, Perelman y Andrés Solís comienzan a discutir los grandes temas del país. Y Almaraz sacando la revista Praxis. Y luego, lo que aquí ha mostrado Miguel, la revista Confirmado, se convierten en dos espacios, ¿no? Tanto Praxis para las grandes reflexiones teóricas de la época a nivel nacional, latinoamericano y mundial, y la revista Confirmado, ¿no? La revista Clarín para tratar los temas de la coyuntura política, los temas noticiosos de la época. Y esta revista se va a convertir en un referente, donde efectivamente Andrés Solís va a ser el reportero, donde Almaraz va a trabajar las ideas centrales y Andrés va a hacer los reportajes, las tareas de campo. Y al mismo tiempo ya va desarrollando la actividad sindical, porque inmediatamente va a organizar el periódico La Prensa en el contexto donde él es el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que en esa época era un referente muy importante, sobre todo a nivel local de La Paz, porque el sindicato no solamente era una organización sindical, sino también con una fuerte influencia ideológica y política en el contexto nacional. Por eso en ese momento, ¿no? Ya, ¿no? La necesidad de la toma de posiciones políticas, particularmente cuando se produce una disputa entre tendencias, ¿no? Valientistas dentro de las Fuerzas Armadas, valientos que representaban la línea ideológica de la seguridad nacional, de la intervención norteamericana en Bolivia, frente a Obando, que todavía traía la herencia de lo que fue la Revolución del 52. Y ahí había una tensión política muy fuerte, y había que tomar partido. Ya Almaraz había muerto, muy joven, ¿no? Muy joven había muerto Almaraz, ¿no? Sufriendo esta situación del retroceso de la Revolución Nacional, ¿no? Pero dejando ya una herencia. Y Andrés, con Adolfo Perelman, se plantea avanzar en llevar adelante la organización política con las ideas que se habían desarrollado en ese conjunto. Y ahí se organiza lo que se llamó en ese momento el Centro de Integración Revolucionaria Sergio Almaraz Paz, el CIRSAC, que era una organización de debate ideológico, de difusión política, en la cual participaban varios militantes de distintas trayectorias, pero que confluían en recuperar el legado de Almaraz.
Andrés Solís ya es elegido, ¿no?, ejecutivo del sindicato, y en el Congreso de Cochabamba, al que hacía referencia Miguel, ¿no?, efectivamente, por primera vez aparecen nítidamente las tesis de la izquierda nacional boliviana, ¿no?, en este documento, que es el documento de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, y que está además conjuncionado con un momento político de alta importancia. ¿Por qué? Porque en esta pugna entre las dos tendencias militares, ¿no?, la tendencia nacionalista con Obando había salido triunfante. Pero no solamente triunfante, sino que se había planteado tareas que ya Almaraz, Zabaleta y quienes en ese momento eran parte del año 67 de una organización coordinadora nacionalista, habían planteado la necesidad de la nacionalización de la GALF, porque la GALF se había convertido en el gran poder económico internacional inserto en Bolivia, y que ponía y sacaba presidentes, ¿no?, a partir de el propio Víctor Paz Estremera, de Basientos, de Siles Salinas, y en esta disputa, ¿no?, Obando va a invitar a Marcelo Quiroga Santa Cruz a ser su ministro. Y ahí es donde aquello que había postulado Almaraz, Zabaleta y el propio Marcelo Quiroga Santa Cruz se lleva adelante con la nacionalización de la Cámara. Y ahí también en la foto que se ve a Andrés con en la entrevista con Marcelo Quiroga para llevar adelante esta nacionalización. Pero en medio de una pugna político-militar muy fuerte. De ahí que se hace necesario crear dos medios de comunicación. En este caso, el medio de comunicación estrictamente de los trabajadores de la prensa, a través del periódico Prensa, y un periódico estatal, que es el Nacional. Y ambos se convirtieron, y ahí coincidían Andrés con Marcelo Quiroga y con Bailey, que era el ministro de Comunicación o de Informaciones de esa época, en que había que frenar la arremetida de la derecha. Y es por eso que entre Obando y Torres se produce nuevamente un choque entre grupos militares, y ahí aparece con la tendencia nuevamente nacionalista o bandista, ¿no?, Juan José Torres, ¿no?, que además va a recibir el apoyo de la Central Obrera Boliviana y de los sindicatos, y va a profundizar el proceso obandista. Y ahí es el contexto de la revolución universitaria, el contexto de la Asamblea Popular, ¿no?, la radicalización de las posiciones sindicales, ¿no? Se había, después de la derrota de Che Guevara en Ñancabazú, se había organizado la guerrilla de Teo Ponte, ¿no?, que también fue un tema de gran debate político y debate militar. Y es ahí donde vuelven a aparecer las tendencias más vinculadas a los Estados Unidos, a la dictadura brasileña en esa época, para conspirar contra Juan José Torres y ese proceso revolucionario que se producía en ese momento. Por tanto, ¿no?, es un periodo, el año 69, 70, 71, en que Bolivia está viviendo una intensidad de la vida política y de una revolución boliviana muy profunda. Además, en ese momento se había dado un golpe militar en el Perú, donde un militar antiimperialista y nacionalista como Juan Velasco Alvarado había nacionalizado el petróleo, había nacionalizado, ¿no?, las empresas norteamericanas de minería, y había una cosa que no había pasado antes, había restablecido relaciones con Cuba, que era una prohibición que tenían todos los gobiernos en América Latina después de la Revolución Cubana. Y había comprado armas y aviones a
la Unión Soviética. Por tanto, el gobierno de Velasco Alvarado tenía coincidencias con el gobierno de Ovando Torres. Por tanto, había la posibilidad de generar un espacio más amplio en ese contexto. Pero la reacción de los Estados Unidos y de los militares que obedecían al Pentágono van a generar el golpe de Estado del 21 de agosto del año 71. Y esto va a significar un retroceso histórico fulminante en Bolivia. Porque toda la izquierda, todos los sindicatos, sus dirigentes van a ser o detenidos, perseguidos o exiliados. Va a venir inmediatamente todo lo que es el Plan Cóndor, que es una coordinadora, ¿no?, de las dictaduras de América Latina para perseguir a la izquierda. Andrés Solís se asila en la embajada de Argentina y sale a la Argentina. Y en la Argentina va a tomar contacto con la Izquierda Nacional, va a estar mucho tiempo con Juan José Torres, también exiliado en la Argentina, y va a trabajar en el periódico Opinión y en la revista Crisis, dos órganos de difusión muy importantes en la Argentina de fuerte y de importante reflexión teórica, política, periodística. Va a compartir ahí con Jorge Abelardo Ramos, quien era el fundador de la Izquierda Nacional Argentina, y con Eduardo Galeano, que también estaba exiliado del Uruguay en la Argentina. Y es un periodo en el cual, ¿no?, está entre la clandestinidad, y una vez a Bolivia clandestino, tuvo que volver, y cuando asesinan a Juan José Torres en la Argentina, él tiene que salir hacia México. Y luego ya viene la resistencia del pueblo boliviano, viene, ¿no?, la amnistía general, ¿no?, gracias a la huelga de mujeres mineras, que se vuelve una huelga general en Bolivia para conseguir la amnistía general y restricta y la recuperación, o más bien la imposición de la democracia a partir del año 78. Y la democracia, en medio de golpes y del impulso democrático, va a llevar a Andrés a ser muy crítico de una democracia que, como se ha señalado, se señaló Carmen, ¿no?, es una democracia extremadamente condicionada por la política de Estados Unidos en su lucha, todavía en el periodo de la Guerra Fría, con la Unión Soviética. Y esto, ¿no?, llamaba la atención a Andrés en el sentido de que hay que avanzar en la democracia, pero avanzando en una democracia que signifique una mayor independencia y soberanía nacional. En ese periodo es elegido presidente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Es decir, ya no solo de La Paz, como fue en los años 60, sino de todos los periodistas de Bolivia. Participa en el Congreso de la COP, es elegido secretario de Cultura de la Central Obrera Boliviana, estaba a la cabeza Juan Lechín, pero ahí se profundizan esas tensiones entre Andrés Solís y Juan Lechín, como lo había mencionado Miguel, ¿no? Y ahí su tarea fue la de producir nuevamente un órgano periodístico de carácter ideológico, que es la revista Patria Grande. Él había trabajado en Radio Continental de los Fabriles, cuando llega del exilio, trabajó en Radio Fides, dependiente del padre Pérez, ¿no?, y trabajó en la agencia France Press. Ahí fue el corresponsal de la agencia France Press, que dirigía desde Lima un periodista fabuloso como es Albert Blum, ¿no?, y él le dio la confianza para que trabaje, ser el corresponsal en La Paz. En ese contexto hizo una cobertura, ¿no?, de una importancia radical de todo lo que ocurría en Bolivia en el periodo del gobierno, de la dictadura de García Meza, de Torrelio, de Vildoso,
la transición a la democracia, ¿no? Era leído prácticamente a nivel mundial en las revistas y periódicos de Japón, de Alemania, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, etc., ¿no? Con repercusiones y lo que llamamos en la prensa con rebotes importantísimos, ¿no? Y que ese probablemente sea el periodo periodístico menos conocido y de alta producción periodística de Andrés Solís en la agencia Transpress. Luego ya, con la revista Patria Grande, ¿no?, va a ser parte, siendo parte del Grupo Octubre, la izquierda nacional, va a incursionar más directamente en la política, ¿no?, cuando se funda Conciencia de Patria, una organización política regional de La Paz, encabezada por Carlos Palenque, que tenía una fuerte raíz popular. Es decir, la trayectoria de Andrés, que había sido sobre todo a nivel del pensamiento, de grupos de reflexión, de grupos políticos, de revistas, de periódicos, ¿no?, vio que Condepa era una posibilidad de arraigarse en una base social muy fuerte, indígena, mestiza, que podía responder a lo que estaba vigente en la vida política boliviana, que era el neoliberalismo. Y creo que esa experiencia lo llevó a reflexionar a mayor profundidad temas más específicos, y ahí surgen las tesis del modelo endógeno de desarrollo nacional. Documentos que deben y necesitan ser estudiados para profundizarse cómo hay una trayectoria de un pensamiento nacional, nacionalista, de la izquierda nacional, que se proyecta en una línea de soberanía nacional, de independencia nacional, de liberación nacional, y en la resistencia al neoliberalismo. Con la práctica de desaparición de Condepa aparecen los movimientos sociales, ¿no?, que van a tener una dinámica propia con las organizaciones campesinas, de mujeres campesinas, de colonizadores, de indígenas, que van a poner en jaque ya al neoliberalismo, y ahí aparece el movimiento al socialismo. Y lo invitan por su trayectoria y por ese su posicionamiento tan firme en el tema de la defensa de los recursos naturales, que en gran medida, a lo largo de décadas, fue marcando, ¿no?, uno de los pilares de la conciencia nacional, que es la defensa de los recursos naturales, y después de lo que había sido la derrota y el nuevo entreguismo de los hidrocarburos en el gobierno de Banzer primero y después del neoliberalismo con Sánchez de Lozada, con Paz Estenssoro, con Hugo Banzer, él va a ponerse al frente de esta lucha por los recursos naturales. Es en esa condición que lo invitan a ser ministro e impulsa la nacionalización con todas las limitaciones, como lo ha señalado la doctora Rocabado, que era parte del equipo en el Ministerio de Hidrocarburos. Y no solamente fue una lucha interna contra posiciones en el gobierno que frenaban la profundización de la nacionalización, también contra lo que él llamaba el sindicato de las transnacionales que estaban organizados en la Asociación Nacional de Hidrocarburos, y también contra o enfrentando a Petrobras y al gobierno brasileño, porque a pesar de ser Lula el presidente, tenía un presidente de Petrobras que defendía rajatabla y pretendía el retroceso del avance que se había tenido con la nacionalización. Incluso la amenaza brasileña de hacer una intervención militar en Bolivia, señalando de que los campos habían sido tomados por las Fuerzas Armadas bolivianas, y Brasil y la prensa brasileña señala la necesidad de defender los derechos brasileños. Y él tuvo choques muy fuertes con Rondó, que era el presidente de Petrobras, y con el canciller brasileño, ahora es uno de los dirigentes más importantes en Brasil, Celso Amorim. Y es en ese contexto que él renuncia en una primera oportunidad al ministerio, porque no avanzaba
¿no? Sobre todo las auditorías y el avance para el control de las refinerías y el gasoducto a favor de YPF. Hay una conciliación en el gobierno para que vuelva, pero meses después, en septiembre, va a renunciar al cargo de ministro por estos choques existentes. Y a partir de esto comienza a reflexionar a mayor profundidad otros problemas del país. Ya Cecilia Rocalado decía los textos que hay en La Luz en el Túnel y un tema que a él le provocaba mucha preocupación, y era la posibilidad de que Bolivia se fraccione, se divida, y que, ¿no?, bajo la idea de la plurinacionalidad, la multinacionalidad, pueda generarse este fraccionamiento, porque había presiones de distintos lugares, ¿no?, y se iba perdiendo la posibilidad de mantener la unidad nacional en un estado débil, en una Bolivia que no estaba plenamente estructurada. Y ahí es donde él desarrolla una serie de tesis vinculadas a su crítica a cómo se estaban llevando las autonomías y particularmente cómo podía producir, como se produjo, el amago de guerra civil el año 2009, 2008, 2009, con los levantamientos en Santa Cruz. Por tanto, en la parte final de su vida, el gran tema para Andrés Solís fue cómo defender la patria, cómo profundizar su soberanía y cómo avanzar en un proceso de liberación que esté vinculado al destino de América Latina, a poder avanzar en eso que fue en su momento, ¿no?, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, o la CELAC, que son intentos de coordinar entre los países de América Latina para hacer una acción conjunta frente a otros bloques, a otros países continentes, que en la geopolítica mundial esto es muy importante. Y por eso creo que, ¿no?, aquellas investigaciones de Andrés, aquellas publicaciones de Andrés, siguen teniendo una vigencia muy importante. Y entre ellas, le voy a señalar una puntual, cómo, ¿no?, La fortuna del presidente es el libro que es una denuncia de cómo, más allá de la persona individual de Gonzalo Sánchez de Lozada, cómo, utilizando instrumentos del Estado, se había convertido en el gran poder económico de Bolivia, que se convirtió en el comunismo, en la nueva rosca, como antes había llamado Sergio Almaraz. Y cómo todo el proceso de desnacionalización, de privatización, tuvo uno de los puntales en la creación de las AFPs, aquel fondo previsional donde aportamos todos los bolivianos. Y cómo eso que creó Sánchez de Lozada, y aquí viene lo importante que quiero señalar, hay una denuncia y una investigación también en un periódico de Tarija, El País, que señala cómo los fondos, primero que administraban las AFPs y ahora las gestoras, sirven a través de la Bolsa de Valores para que las empresas de Sánchez de Lozada, en Bolivia, sus empresas mineras, lo que fue Consur, luego fue Chinchihuayna y ahora es Illapa y San Lucas, se favorecen de millones de dólares para seguir, ¿no?, favoreciendo aquello que en la década de los 60, cuando, ¿no?, Sánchez de Lozada firma su primer contrato con el Estado boliviano por la mina Porco, y ahí comienza a hacer su fortuna, ¿no? Ahora, después de casi 60 años, estamos viendo cómo la fuerza y el poder económico de Sánchez de Lozada está presente usando los recursos de los bolivianos, de las AFPs y de la gestora. Yo creo que recordar y hacer un homenaje a Andrés Solís, ¿no?, es hacer un homenaje al maestro, al compañero y sobre todo al patriota que profundamente ha sentido y siente, ¿no?, los problemas de nuestra patria. Muchísimas gracias por su atención.
a esta presentación. Ahora vamos a invitar al director de la carrera de Derecho, el doctor Hernán Clavel, a poder desarrollar su presentación. Doctor, adelante. Muy buenas noches. Para mí es un gusto que me hayan invitado a rendir un homenaje a un patriota con motivo de celebrar un año más de su partida. ¿Qué puedo decir yo de don Andrés? Yo creo que acá han estado personas que me han conocido mucho. Yo también lo he conocido en algunas circunstancias que por ahí muchos no van a comprender porque eran cosas muy particulares. Debo decir simplemente que el doctor Andrés Olizada, abogado, periodista, docente universitario, ha sido conocido en la historia de Bolivia por defender los recursos naturales. Sin lugar a dudas, un hombre de izquierda, un crítico a los poderosos, sobre todo a los que usaban el poder político para volverse más ricos. Como bien han señalado, ahí tenemos su obra La fortuna del presidente, donde con datos técnicos don Andrés demuestra cómo se otorgaron concesiones mineras en abuso del poder político. El doctor Andrés Olizada ha contribuido en la elaboración del libro del modelo endógeno adoptado por CONDEPA como su programa oficial, y bueno, hasta ahora es un reto para muchos reivindicar esta obra que no se le ha dado tal vez el lugar que debería corresponder en cuanto a la propuesta que hizo CONDEPA al país. Saludo a mi comadre Georgina Velázquez, que está acá, y otros amigos. Pero además lo he conocido a don Andrés como ministro de hidrocarburos, que buscaba la mejor negociación en relación a la denominada nacionalización de los hidrocarburos. Pero don Andrés ha sido una persona incomprendida, y pese a que ha contribuido tanto al país en este aspecto, podemos decir que don Andrés ha sido un perseguido político del MAS. Y la verdad, muchos tal vez no conocen, y les digo por qué. Porque a mí me ha tocado procesarlo, y aquí está su esposa, ¿verdad? A mí se me contrató para que yo le haga un proceso, don Andrés. Por suerte, la responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años. Y hablamos con don Andrés, y esa admiración que yo sentía por él. Él tenía su abogado, el doctor Carlos Derpic. Viene y me dice: creo que estamos fritos, doctor. El lobo está con hambre y me quiere comer. Y no creo que usted me pueda salvar. Yo le dije: yo lo voy a procesar como corresponde, pero yo voy a hacer una cosa. No voy a dejar que nadie influya en mi decisión. Y hablé. Yo no era funcionario del gobierno, sino un abogado sumariante externo. Hablé con la gente del Ministerio de la Presidencia y le dije: yo acepto, pero si ustedes me dejan actuar como corresponde. Comenzamos con el doctor Derby, había prescrito la responsabilidad administrativa por un acto de patriotismo que él hizo. El tema de la elaboración de los contratos con las transnacionales. El presidente Morales había dispuesto un decreto que decía que nadie puede ganar más de 15,000 bolivianos. La Petrobras y las otras transnacionales tenían abogados que les defendían por más de $50,000 al mes. ¿Y cómo íbamos a contratar abogados competentes, consultores competentes, con 15,000 bolivianos? Cometió el gran delito de contratar por 18,000 bolivianos. Y por eso lo estaban procesando.
por tratar de reivindicar los derechos de los bolivianos. Pero como les dije, yo hablé con él a prescripto, sacamos la decisión de prescripción por responsabilidad administrativa y, cual compromiso con la gente del Ministerio de la Presidencia, no interpusieron recurso contra él. Se cesó. Pero el odio, ese afán de hacer arrepentir a un patriota, no se quedó ahí. Don Andrés falleció y luego fue perseguida a su familia. Le notificaron con un proceso de responsabilidad civil. Bueno, yo no podía atender porque yo había sido, si cabe el término, el abogado de la parte contraria en mi condición de sumarial, pero pudimos darle algún asesoramiento con otra persona, a la esposa, que me parece lo más innoble, que hayan perseguido a una persona que no tenía nada que ver en el tema. Triste, pero es bueno que nosotros en este homenaje sepamos que el gobierno además ha remetido contra un patriota. Finalmente, recuerdo esta obra, La luz en el túnel, ¿verdad?, donde analizan el proceso histórico de América Latina y Bolivia, y sobre todo cómo los emporios internacionales nos someten. Esa obra no ha sido editada en Bolivia, sino en la Argentina. Y aquí tengo yo un ejemplar que me ha entregado el doctor. En este ejemplar, él vino a la oficina y me hizo una dedicación, donde expresa obviamente un reconocimiento a la calidad humana y capacidad profesional con el inmenso afecto de Andrés Solizada. Lo ha hecho el 29 de enero del 2014. Para mí este es el mejor regalo que pude haber recibido de don Andrés. Ese es mi homenaje. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Hernán Clavel. Ha sido un acto, creo, patriótico, profundo, y creo que todas las intervenciones nos permiten tener una figura completa de Andrés Solís, el patriota boliviano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estos